Muy buenas noches, bienvenidos al Pentágono. Estamos jugando en vivo, hoy en vivos en realidad. ¿Cómo está don Gonzalo? Don Mario, qué gusto también. ¿Todo bien? Don Marcelo. Mario. Doña Mary. ¿Qué tal, bien? Mario? Todo bien, gracias. Don Francesco le voy a decir, pero no se parece mucho. Don Agustín nomás. Don Agustín. Gracias por estar con nosotros, Agustín, hoy. Gracias por invitarme. Bueno, los ojos de Latinoamérica están en Venezuela en este instante, porque hay elecciones legislativas en Venezuela y se han producido algunos incidentes en la elección. Hay gente que se ha tragado sus votos, hay gente que, para que no coincida el número de votos con el número de registros, no sé por qué. Dos cosas tengo la impresión. Uno, los votos saben mal cuando uno se los traga. Y dos, aparentemente quieren hacer algún fracaso. Segundo elemento que he visto en las últimas horas, Canal Sur, que generalmente... Canal Sur se llama, ¿no? Telesur. Que generalmente se pone muy eufórico, muy temprano, estaba muy cauto. Había largas filas a las 6 de la tarde en Venezuela, una media hora de diferencia con nosotros, un uso horario medio raro. Pero a las 6 de la tarde habían problemas, mucha gente para votar y aparentemente el Tribunal Electoral le ha dado una hora más a la gente para que vaya a votar, porque aparentemente ha habido una orden para remontada, una cosa así. Bueno, también Capriles ha dicho remontada, la mesa de la unidad. Y lo cierto es que hace 2 semanas todavía habían unos 10 o 15 puntos de diferencia y aparentemente esa brecha se ha ido cerrando. Otro elemento que vamos a ver es que el presidente Maduro está preparando, en la eventualidad de una derrota electoral de sus legisladores, está preparando una ley habilitante, es decir, que el Congreso, que tiene plazo hasta el 5 de enero para entregar las credenciales al nuevo Congreso, le va a otorgar aparentemente poderes plenos a Maduro para que pueda gobernar por decreto. Un plan B, aparentemente. El papelón del día creo que lo ha hecho Tuto Quiroga. Don Tuto ha ido a meterse en asuntos internos que creo que no le competen como observador, le han quitado la credencial de observador y bueno, ahí está, ese es el panorama venezolano. No hay hasta este instante resultados, aunque la mayor parte de las cadenas de radio, de prensa y televisión están descontando un triunfo de la oposición, pequeño, pero triunfo al fin, aunque yo nunca pierdo de vista de que muchos analistas y periodistas hacen sus pronósticos a partir de sus propios deseos. Ese va a ser un tema que vamos a tocar. Vamos a tocar el tema también de los resultados de una encuesta de varios medios de comunicación que han publicado ahí, El Deber, Página 7, entiendo alguien más en Cochabamba, creo, no estoy seguro, pero bueno, han publicado. Vamos a hablar de eso porque se trata de nuestro país. Por lo pronto, ¿quién tiene la palabra? Bueno, gracias ya que me dan la palabra. Mira, puede ser que Tuto Quiroga se haya entrometido en asuntos internos de Venezuela. Tengo entendido que él ha hecho unas declaraciones hoy día junto a Pastrana y La Calle, y por eso es que el Consejo Nacional Electoral le ha revocado su credencial de observador de la oposición, porque él no era un observador acreditado por el Consejo Electoral, sino un observador político de la MUT, ¿no? Entonces, es probable que él haya incurrido en esta falta que es hablar de temas internos de Venezuela. Sin embargo, todos creo que coincidimos, los que estamos un poco informados respecto a la realidad de Venezuela, que allá no se ha producido una elección regular, no es una democracia regular, y en función a eso creo que se han cometido excesos desde el principio, y otro de los excesos creo que es quitarle el credencial a 3 expresidentes que han ido a observar el proceso electoral, un proceso electoral que tiene gran expectativa mundial, sobre todo en la región, pero que es el menos observado por los organismos acreditados para observar. De hecho, la única comisión observadora es una raquítica comisión de UNASUR coordinada por José Luis Exeni, que es el vocal boliviano. Claramente 40 observadores, que es lo que conforman esta comisión, no iban a ser suficientes para observar todo un proceso, todo un país. Entonces eran, yo creo, importantes los observadores que hubiera podido acreditar la oposición. Por ese lado me parece que ha sido un exceso más
de parte de las autoridades electorales de Venezuela. Decía que no es un proceso regular porque recordemos que cuando se ha iniciado este proceso, los principales candidatos de la oposición han sido inhabilitados, entre ellos Corina Machado. No olvidemos también que se ha prohibido que la OEA o la Unión Europea acreditaran observadores a este proceso. Por otro lado, también hay que recordar la gran concentración de medios de comunicación que tiene el oficialismo, por donde se han hecho un montón de cadenas radiales, cadenas televisivas, donde el presidente Maduro ha hecho campaña a diestra y siniestra por sus candidatos. Y el otro elemento, ¿no?, de que hay 80 o más o menos 80 presos políticos, entre ellos el líder de la oposición, Leopoldo López. A mí me parece increíble que allá se debata si tiene o no derecho al voto el señor López. O sea, aquí en Bolivia me parece que todos los presos tienen derecho a votar, pero allá se estaba debatiendo si el señor tenía o no tenía derecho. Entonces me parece que hay muchas restricciones en este proceso electoral, por lo tanto no estamos ante un proceso electoral regular o ante una democracia plena. Un paréntesis antes de empezar a hablar con Venezuela. También hubieron elecciones regionales en Francia. Es importante mencionarlo porque Le Pen y la derecha, ahora mismo la extrema derecha, ¿no?, tiene un repunte interesante y al parecer se rompió igual el esquema del bipartidismo, igual que están intentando realizarlo en España, ¿no? Eso es como un aporte, lo que está pasando, digamos, un poco en el mundo también, para tener un poco el panorama más claro. En el caso de Venezuela, a ver, hay la conformación de qué es lo que necesita la oposición para poder generar un contrapeso al poder del oficialismo. Necesita 101 asambleístas para poder revocarle los poderes plenos que, en el caso que esta asamblea que ahora tiene Venezuela le otorga al presidente. Si logran obtener 101 diputados, entonces le podrían revocar tranquilamente este poder. Ahora también hay otro debate ahí adentro que es interno y va en el sentido de, entendiendo que quizá hay una victoria interesante o importante de la oposición venezolana, internamente también se están debatiendo el hecho de qué van a hacer en el caso de que haya una iniciativa legislativa o haya que aprobar una política pública que tenga que ver o que tenga sintonía con el gobierno nacional. Lo que ahí se está debatiendo es el tema de no queremos que nos identifique nada con el oficialismo. Entonces, por tanto, quizá el clima de conflicto va a ser mayor en ese aspecto, ¿no? Otro aspecto también interesante que hay que resaltar es Maduro no está yendo con todas las fuerzas que tenía aparentemente en algún momento Chávez. Tiene una fracción interna que le está luchando el poder y que obviamente está generando unos anticuerpos interesantes ahí adentro, y no hay que dejar no habría que dejar, perdón, en el limbo otro dato que es interesante respecto al nuestro, que las elecciones en Venezuela no son obligatorias, son voluntarias. Entonces, por eso esta idea de intentar movilizar a la gente para pedir la remontada, lo que hacía primero, más o menos a las 4 de la tarde en Bolivia, 3, 4 de la tarde, Maduro llamaba para hacer la remontada, ¿no? Y luego Capriles intentó hacer lo mismo. En ambos casos a mí me parece que ninguno de los dos bandos ha llevado las cosas en los términos que Maduro, Diosdado Cabello más bien, insultándolos a los de la oposición, insultándolos a los observadores de la oposición, pero así con palabras, con adjetivos, y Capriles diciéndole, por ejemplo, el loco o el bigotes a Maduro. Entonces, y además teniendo una rueda de prensa, un programa Capriles hace un par de horas atrás, que lo transmitió por internet, por el YouTube, por el Periscope y por el Ustream, donde hizo declaraciones claramente a favor de la movilización política para que vaya a ganar la fuerza política de la Mesa Democrática, ¿no? Entonces, hay un clima de conflicto, hay un clima de polarización política fuerte, importante ahí adentro, pero hay que matizar, creo yo, el hecho de que qué va a pasar más adelante, en el sentido de que cuánto vaya a tener la oposición de asambleístas, o cuál puede ser el juego político que le permita generar esto. A mi entender, si hay una polarización tan fuerte, lo que va a generar es un clima de ingobernabilidad mayor, más que favorecer a esta ciudadanía que está, obviamente, ávida de tener por lo menos un terreno más despejado en lo que es su vida cotidiana, ¿no?
Bueno, perdóname, pero viene una información última. Diosdado Cabello y Maduro han decidido expulsar a Pastrana a la calle, a Chinchilla y a Tuto Quiroga de Venezuela. Los tres son expresidentes, los cuatro son expresidentes. Ahora, ¿no? ¿Todavía sigues creyendo que el que ha hecho el papelón es Quiroga? Pregunto. No, ya son 4. Para ver algunas cosas informativas, no obstante que el voto no es obligatorio, ya hasta hace una hora llegaba a más del 75% la asistencia a votar. Y yo no creo que Tuto haya hecho un papelón. Yo creo que tanto Tuto como Diosdado Cabello se han servido mutuamente hoy. Han sido útiles mutuamente. Tuto criticó la presencia hoy día en los medios del oficialismo y la reacción de Diosdado Cabello fue llamar al voto y una conferencia de 1 hora que es como hacer propaganda para el voto en la tarde, hablando contra Tuto especialmente. Me parece que ambos rentan. De hecho, la discusión en las últimas horas es si se va a respetar el límite de votación o no, porque ambos bloques saben que necesitan llevar hasta el último militante a votar. Entonces creo que ambos han sido muy funcionales y creo que además esto empalma claramente con la ausencia de un centro político. O sea, la imposibilidad de construir un centro político en estas condiciones en Venezuela hace que tirarse naranjazos de un lado al otro sirva más a ambos bloques. Tal vez la pena es que no vayan a ser solamente naranjazos. El problema es que evidentemente yo creo que lo que no se puede ver es una posibilidad de llegar a un acuerdo, de diálogo, de tratar de recular en posiciones y tratar de que se dé un ambiente relativamente pacífico en el futuro hasta las próximas elecciones presidenciales, sino que realmente esto va a llevar a una confrontación muy grande. Y eso es obviamente muy triste para Venezuela, para empezar. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Ortega en la época de gloria del sandinismo y ahora uno de sus más acres críticos, publicó una columna de semana en El País, periódico de Madrid, el que señalaba: si gana Maduro debería negociar con la oposición, si gana la oposición debería negociar con Maduro. Yo creo que el continente está viendo algo que es cómo se evita una salida dura en Venezuela. Y digamos, esto de equilibrar la oposición y el oficialismo puede ser muy sensato y juicioso, pero en este caso las frases de Maduro de la última semana, de anunciando un bloque cívico-militar, etcétera, se parecían mucho a lo que el continente vivió en la década de los 60 y 70, y para ponerle un nombre, se parecía a algo más militar que cívico. Ajá, pero acaba de hacer una aclaración Maduro indicando que va a consensuar y a coordinar con la oposición, sea el número de parlamentarios que tenga. Yo creo que es imprescindible porque el chavismo, con todo el desgaste, con cómo está la situación económica, etcétera, preserva un bloque electoral sin el cual es difícil pensar que cualquier otro gobierno, incluso esta es una elección parlamentaria, no es el caso, podría tener éxito luego. Ahora, probablemente no solamente a Maduro le da tranquilidad el tema de los votos, sino también la fórmula repartidora de los escaños en Venezuela. No nos olvidemos que en la última elección, en el 2010, la diferencia entre oficialismo y oposición era apenas de 1 punto, ni siquiera de 1 punto, pero el partido de Maduro, bueno, en ese caso Chávez, tenía aplastante mayoría en la Asamblea Nacional. Yo creo que puede pasar más o menos algo parecido ahora. Habrá que esperar los resultados para saber exactamente cómo va a ser la correlación de fuerzas, pero de entrada juega un papel muy importante esa cifra repartidora de los escaños, que le da preferencia muy grande al oficialismo sobre la oposición. Bien, estoy siguiendo a minuto lo que pasa en elecciones en Venezuela. Están comenzando a cerrar ya todas las mesas. O sea que, no sé en cuánto tiempo, yo no creo que tengamos, cuando cerremos el programa, las noticias, pero bueno, me imagino que algo vamos a conocer. Luego los mensajes vamos a continuar. Bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el Pentágono. Agustín, alguien con suficiente imaginación, no sé si con la suficiente calma, ha dicho la otra vez que Macri empezaba, es decir, Cristina empezaba el dominó y podía seguir Maduro. ¿Es así? ¿Tú crees que es así? Bueno, yo creo que definitivamente
los tiempos del alba se están pasando, estamos llegando a la media mañana o al mediodía y definitivamente si tú piensas en la fuerza que tenía el alba hace 10 años y las cosas que podía hacer y lo que está pasando ahora, pensamos en la terrible situación de Dilma, pensamos en obviamente el hecho de que Macri está ya a punto de tomar en Argentina, indudablemente es un dominó, pero no a partir de un golpecito, es a partir de un proceso largo de desgaste que posiblemente es algo bastante natural en la política. El péndulo político. El péndulo político. Claro, el péndulo está a veces, yo recuerdo el péndulo político eran 10 minutos a la izquierda y 6 años en la derecha. Otra vez acá, otra vez, bueno, esto está un poquito más de los 10 minutos, ¿no? Parece que se ha invertido, ¿no? Sí. Con las peculiaridades propias también de cada país. Ortega está chocho de la vida y con promesa de ser un nuevo Somoza. Y la verdad es que en Bolivia el MAS todavía goza de buena salud, o sea, económica, social y política. Ahora Ortega tiene algunas coincidencias también con Tachito, ¿no? Su política económica dista mucho de lo que Sandino hubiese querido. Y una tradición nacional. Pero eso pasa con todos, lo sigue, ¿no? No solo con él. Pero digamos, hay yo creo, diferencias del caso de Dilma y con el proceso político que va a estancar la política brasileña en los 8 meses siguientes. Es un caso distinto del caso de Cristina. Cristina va a salir con cierto poder. Dilma va a estar, digamos, en un pantano por 8 meses. Los análisis que he leído dicen que es muy difícil sacarla del gobierno con este juicio, no obstante lo cual la política brasileña se va a dedicar a eso virtualmente todo el siguiente año. Correa por su parte ha decidido salir por la fácil. Se acaba de tomar una decisión doble. Sí, la reelección indefinida, pero que él no va a ser el candidato. Es como una de cal y una de arena. O sea, digo, hay peculiaridades según cada país. Lo que no se ve, por ejemplo, son candidatos de ruptura ni en Perú ni en Chile. No hay, ¿no? Y es verdad, es el tema de, incluso en el caso boliviano, ¿no? Hay algún candidato que represente realmente una ruptura de lo que está pasando ahora. Creo que todavía eso está en proceso de construcción, pero ahí igual yo me animaría a hacer una pregunta entonces, ¿es la política o es la economía? ¿Qué es lo que ha determinado para que estos procesos de desgaste que es muy probable que vayan a tener después de los 10 años, es lo que dicen más o menos los analistas, ¿qué es lo que es la política o es la economía? Las dos cosas. Sí, las dos cosas. ¿Dónde está la diferencia? Claro. Que la crisis económica europea ha sacado presidentes por la economía o por la política misma. Es que es las dos cosas. Sí. Los clásicos dicen que política es economía concentrada. No. Yo no lo entiendo hasta ahora. Porque hay un proceso interno dentro de los partidos políticos que los que defienden el tema de la política mencionan el tema de la burocratización de los partidos, ¿no? Es decir, los partidos se van alejando cada vez más del electorado, de su base electoral, lo que le ha pasado a la MNR en los 90s. Bueno, se alejó de su base electoral. Hay una diferencia, porque los 90s han hecho que el MNR, que había sido un partido muy popular, deje de serlo porque tomó medidas que inclusive eran tremendamente sensatas, ¿no? Abandonar la costumbre de dar pegas a todo el mundo, porque ya con las privatizaciones ya no eran dueños de minas, el Estado ya no era dueño de minas, de fábricas, de ferrocarriles, ni de nada. Entonces evidentemente no podía ofrecer prebendas o recompensas a nadie. Yo me acuerdo de Rebollo mostrando la libreta del Bonosol. Bueno, me trae otras memorias. Sí, pero no me funcionó, y una cosa es la libreta del Bonosol, que además aún ahora es un monto muy pequeño, y otra cosa es un buen trabajo. En nuestro caso, ¿qué funciona? ¿La estabilidad de lo económico es el determinante para cambiar el voto, la orientación del voto, o es más bien todo este clima político y social que se está sirviendo alrededor de... No, yo he sido asesor de Clinton. Es la economía estúpida. Sí. ¿No? Yo tenía una yo también creo que la economía es la que manda el voto, pero sí, lo estúpido, no va a ser sí, lo estúpido, sí. No creo que vaya a ser tan fácil este efecto dominó del que hablan algunos analistas, ¿no? No creo que vaya a ser tan sencillo, ni mecánico, ni tan rápido. Y creo que el caso más difícil va a ser el caso boliviano, ¿no? Porque, claro, el gobierno, el presidente Evo Morales tiene un amplio respaldo, y eso dice la última encuesta que se ha publicado justamente hoy
diría en diferentes medios de comunicación, ¿no? Si bien hay un no a esta reforma constitucional que le va a permitir postular a un cuarto mandato, hay un sí todavía a su gestión gubernamental, y eso habla muy bien del presidente, ¿no? Después de 10 años seguir teniendo un apoyo pero tan hay que leerlo, dice, te queremos, Evo, nunca te mueras, está bien, pero es hora de ser. Pero por otro lado también yo diría que no es una encuesta concluyente, bueno, ninguna encuesta es concluyente, pero esta menos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una diferencia que yo creo que con una campaña se puede revertir. No sé si es que... Estamos hablando de 10 puntos, ¿o no? Sí, sí, pero yo creo que sí el MAS puede revertir. Además, no te olvides que estas encuestas no llegan pues hasta el último rinconcito del área rural. Son 40, pero son 40. Donde ahí sí el 90% vota por Evo, hagas lo que hagas, digas lo que digas, en el área rural donde estas encuestas no llegan, vota por Evo. Y entonces yo creo que sí va a votar por la reforma constitucional. Inclusive si uno pensara que este es un nuevo ciclo, falta ver cómo serán las transiciones. Los dos episodios que hemos visto las últimas semanas, el desafío peronista al gobierno entrante de aprobar 90 leyes y de una disputa congresal ácida, que se parece mucho a lo que promete ser el chavismo si perdiera, con la ley habilitante de la que ha hablado Mario, y aún más con la posibilidad de que haya conflictos institucionales entre la Asamblea, eventualmente gobernada por la oposición, y los poderes, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional venezolano, gobernado todavía por el chavismo. Falta ver cómo se conducirán, si acaso, esas transiciones. De hecho, uno ve en Macri una figura liberal, pero ¿en qué medida puede ser lo liberal que quisiera con esa oposición y con una población ciertamente acostumbrada a incrementos salariales cada año, a bonos y, digamos, a una asistencia estatal que ha crecido muchísimo en los últimos años y que por lo mismo también ha producido una inflación altísima? Están jugando los medios su partido aparte. Obviamente acaba de denunciar a Telesur que le han hackeado la cuenta desde los Estados Unidos, tanto de Twitter como de las otras redes sociales, mientras que Infobae anuncia que hay gravísimas irregularidades en la votación en Venezuela, producto de haber ampliado una hora más la votación, y dos, una masiva concurrencia de nadie sabe quién. Bien, los medios están jugando su partido, ¿no? Siempre lo hacen, siempre son un actor muy importante, y en el caso venezolano yo creo que más todavía, ¿no? Porque venimos de 17 años de censura a los medios, de cierre de medios, cooptación, compra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué esperabas, digamos? También están actuando políticamente, por supuesto. Tengo una pregunta, ¿o vas a ir al corte? Para mí no, dale. No, así. ¿Por qué de rojo hoy día? Hoy día soy ambivalente. La ambivalencia entre Venezuela y Bolivia, para entenderse. En todo caso lo ampliaremos. ¿Por qué de verde tú hoy día? También eso, claro. No es Y un ese verde tono. más atenuado. Gonzalo. No es ese tono de verde. Bueno, los de negro estamos fuera de toda discusión. Bebe, el tema de las transiciones, que quisiera yo volver a ese punto que decías, porque me parece que es importante. Incluso esto puede generar futuros estudios, porque obviamente, así como han entrado esos gobiernos del ALBA, han entrado con fuerza mayoritaria, casi todos han entrado de una forma más o menos uniforme, ¿verdad? Como una democracia de mayorías. Pero las transiciones están siendo de una manera muy distinta. Va a ser muy distinto a lo que va a pasar probablemente ahora en Venezuela, a lo que pasó ahora con Argentina, y lo que va a pasar quizá si sale el impeachment a Dilma, ¿no? Si uno pensara, tomando tu tema, por ejemplo, en el caso argentino, Menem después de Alfonsín, con ya el Partido Radical, digamos, con graves problemas después de acortar su mandato, crisis económica, problemas de gobernabilidad, pensara en De la Rúa después, con el peronismo haciéndolo tal con las calles, y uno invirtiera el análisis y viera, digamos, el prólogo de transición argentino y venezolano, uno ve que estos gobiernos todavía no se han pulverizado, digamos, y conservan cierta fuerza en la sociedad. ¿Eso cómo se traducirá en la capacidad de gobierno de quienes, por ejemplo, en la Argentina no son peronistas, no son chavistas, eventualmente en Venezuela? Es algo para mirar. El caso venezolano, ciertamente, el de mayor enfrentamiento, y yo creo que el problema, a veces creo que la oposición venezolana y parte de sus aliados en el continente lo ven como un tema de sí, es cuestión de reemplazarlos.
yo me temo que la transición venezolana, si no se maneja bien, puede ser muy violenta, ¿no? De hecho, violenta. ya ha mostrado vídeos de violencia durante la campaña, desde el año pasado, ¿no? Sí. Cuando han empezado las protestas en contra de Maduro, creo que son más de 40 muertos, es decir, 40 muertos en cualquier parte sirven para bajar un presidente. En Venezuela parece que se necesitan O sea, las más elecciones no duros, son tan el problema como es cómo producir una transición que asegure la paz social y no construye una caldera, ¿no? Claro, porque yo veo en la oposición por lo menos dos tipos de orientaciones de cómo enfrentar la transición. Una, que es la más dura, la más radical, que está esperando que todo se caiga, ¿no? Todo se cae, entonces nosotros vamos a entrar como los salvadores de la patria, ¿no? Pero están esperando que pase eso exactamente. Y es un poco lo que es la bandera de lucha en Venezuela, ¿no? En cambio hay otro tipo de oposición que intenta de alguna forma reconocer si las cosas que se han hecho, pero sutilmente trabajar desde otra perspectiva. De alguna forma, eso es lo que está pasando con Argentina, me parece, porque no es una transición así tan dura y tan radical, ¿no? Entonces, hay diferenciaciones que creo que hay que tomarlas en cuenta. Pero hay un denominador común que es un rechazo a la corrupción. Sí. Indudablemente hay enorme corrupción y posiblemente también hay una forma inflada de denunciar esa corrupción, ¿no? Que es lo que siempre se hace como opositor. Pero de cualquier manera, yo creo que ese es un problema que afecta obviamente tremendamente a Dilma. El problema que afecta a Dilma es el problema con el que se está yendo Cristina. Es el problema de Venezuela y increíblemente en nuestro país está el fondo indígena, que evidentemente es una vitrina de espantos. Entonces, yo creo que, bueno, curiosamente, y ahí volvemos al péndulo, hace 10 o 15 años, precisamente la mayor crítica a los gobiernos de entonces era también la corrupción. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que tal vez podría apoyar a una idea de que cambiar la Constitución para que alguien se quede en el gobierno para siempre sería una muy mala idea, porque evidentemente parece ser que después de muchos años la corrupción termina carcomiendo los poderes. Del otro ladito, poco lo que ya no es el ALBA, hablábamos hace ratito del tema de la economía y la política. Yo veo, por ejemplo, ahora mismo Perú, el gobernante tiene el 12% de aprobación, pero tiene un clima económico favorable. Y uno nos explica, digamos, por qué estas disyuntivas, esas coyunturas distintas. Bueno, ¿no? pero en el caso del Perú hay una situación muy arruinada. O sea, el presidente Humala fue elegido porque supuestamente iba a volverse un militante del ALBA y al día siguiente se dio la vuelta. Entonces, ese 30% original que lo amaba y que lo llevó primero a que pueda presentarse en las elecciones y en la segunda vuelta, lo empezó a detestar al día siguiente. Pero es una situación distinta. Pero ese 30%, vistas las encuestas peruanas, no se ve reflejado en ningún candidato de ruptura hoy día. Si ves los cuatro primeros candidatos, no hay ninguno. No hay uno. Alan García sería el más radical. Ya va a aparecer un candidato de ruptura. Y lo que pasa es que los hay en los ambientes locales, ¿no? Hay políticos relativamente sobre todo en el sur, ¿no? Mucho en el sur, pero bueno, en provincias en general. Saco a colación el tema peruano porque es muy similar al nuestro en el sentido de que el sistema de partidos se cae. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un sistema político donde aparentemente no hay partidos? Hay una coalición de independientes, se llama, ¿no? Esos líderes locales, regionales, que se van formando y que van defendiendo su territorio y que van aglutinando de alguna forma una oposición política. De caciques. Alguna forma, sí. Algo que no ha pasado aquí, por culpa de los egos que hay enfrentados entre los líderes políticos, que todos ellos se ven presidenciales y nadie se ve como un líder territorial en primera instancia, lo que no pasa en Perú. Bien, debo ir a un corte, luego los mensajes, vamos a hablar un poquito más de Bolivia en torno a lo que está ocurriendo en el fondo indígena. El jueves quiero contarles que el viernes me encontré con Alfredo Rada en el avión, que iba a Santa Cruz, y Alfredo Rada me dijo, vamos a ser firmes con esto del fondo indígena, muy firmes. Sí, hay que ser firmes. Yo le dije, lo mejor que puede hacer el gobierno es dar muestras de que está peleando contra la corrupción, incluso dentro de sus propias filas.
Parece que, sin embargo, las últimas declaraciones de Julia Ramos han puesto de vuelta y media a alguien en el Poder Ejecutivo, porque ha dicho de qué privilegios goza Nemesia Chacollo para que nadie le esté iniciando un juicio y quién la está protegiendo. Eso ha dicho la señora Julia Ramos. Luego los mensajes vamos a comentar. A la agencia de noticias Fides te lo agregué. ¿Ah, sí? Ah, bien. A la agencia de noticias Fides, perdón. Cite la fuente. Chino Gómez Vela debería estar citando las fuentes de ANF con más coherencia. No, gracias, buena patada. Bien, gracias por seguir con nosotros. Nobleza obliga, le pido disculpas al Chino Gómez Vela que tuiteó esa y citó la fuente ANF. ¿Qué pasó en ANF? La llamaron por teléfono a Ramos, sí, ¿no? Al ex ministro Ramos. Sí, no te puedo contar toda la historia, pero alguien de nuestra agencia estuvo ayer en la cárcel y hizo el contacto y hoy se logró la llamada telefónica, sí. Genial, pero yo te voy a contar la historia si tú no me quieres contar. Julia Ramos, la ex ministra de Desarrollo Rural, habló con ANF desde el Centro de Orientación Femenina, etcétera, y ella se preguntó qué privilegios goza Nemesia Chacollo, quién la protege y si ella era la responsable de todo. No, sí, ella era responsable de todo, dice. Qué dura, ¿eh? No sé si tienen planeado una respuesta en este contexto en el gobierno. ¿Qué dicen? Hoy hay una entrevista también interesante, para citar la fuerte, a Nemesia Chacollo en El Deber, en la que Nemesia Chacollo se muestra menos poderosa de lo que se presumiría. Digamos, la entrevista traduce el temor que tiene a que se inicien juicios y la verdad, por la posición de ciertos portavoces del oficialismo, da la impresión de que comienzan a repensar que van a tener que entregar fichas mayores. Creo que ya algún fiscal se pronunció en el sentido de que sería convocada a declarar esta semana y eso indica que algo podría pasar, ¿no? Yo creo que tiene que ver también con esta etapa preelectoral, ¿no? Todos estamos esperando que se haga justicia en el tema del fondo indígena y creo que el gobierno está aprovechando también esa ocasión y me parece bien que lo haga. O sea, no soy de las que va a salir a decir, ay, solo por la campaña, dejen de meter presa a la gente. No. Si es que existen irregularidades, corrupción, la gente tiene que estar lamentablemente detrás de las rejas y es muy probable que el MAS sacrifique esa ficha mayor, ¿no? Ahora, que es Nemesia. No sé, depende qué es lo que sabe ella. Ahora, hacer lo correcto, que es perseguir la corrupción, yo creo que merece decirse y alabarse como algo bueno, incluso no sospechar. Incluso si cae gente propia que, digamos, muestra un mayor esfuerzo. Pero uno puede hacer lo correcto por las razones correctas o por las razones equivocadas. Y aquí me da la impresión que la cercanía del referéndum tiene harto que ver y probablemente las encuestas en las que la corrupción es un elemento primordial de crítica al gobierno. De hecho, estas oleadas en el fondo indígena son un poco inexplicables. Yo me acuerdo desde el momento en el Parlamento de la interpelación a Nemesia Chacollo hasta ahora, uno comienza a ver unos ciertos giros de posiciones, creo más cercanos al cálculo electoral que a la virtud. De todas maneras, la política no es tarea de ángeles, así que uno puede entender estos cambios de ciclo, pero las ráfagas sí no demuestran un celo muy grande por la justicia. La primera oleada de detenidos o de gente vinculada a este escándalo que fue llamada a la justicia era realmente la última línea y solo ha comenzado a tocarse puestos más elevados dentro del MAS a gente con mayor influencia debido a que el escándalo no ha cesado de crecer. De todas maneras, el tema electoral puede ser determinante, pero por otro lado es inocultable el tema. Es decir, el caso de corrupción del fondo indígena es un mega escándalo de corrupción y yo creo que no se puede ya dejar pasar, no se puede solamente meter a la cárcel a peces chicos y yo creo que el gobierno lo está entendiendo de esa manera porque está poniendo en juego el prestigio y la continuidad del proceso de cambio, ¿no? No nos olvidemos
sabemos que son 8.000 millones de bolivianos que se han distribuido en diferentes proyectos, que han ido a parar a cuentas personales. Los que han hecho esa norma no sabían que no se podía destinar dinero público a cuentas personales. Pregunto, ¿por qué han hecho de esta manera el diseño del Fondo Indígena? ¿O es que realmente había un interés de controlar políticamente y en este caso judicialmente a la base social del MAS? No nos olvidemos también las últimas declaraciones que ha hecho Damián Condori, también a la ANF desde la cárcel. Él ha dicho que en realidad lo que han hecho es ponerles una trampa, que ellos no sabían. Yo creo que sí sabían, ¿no? Porque estaban recibiendo en sus cuentas personales el dinero, pero desde el diseño creo que hay una responsabilidad política respecto al tema del Fondo Indígena. Ya la Contraloría ha determinado 71 millones de bolivianos de daño económico al Estado, la interventora Larisa Fuentes 102 millones de bolivianos, y cuánto más habrá, no sabemos, ¿no? Entonces, a veces habría que preguntarse, ¿y qué hacíamos con un ministerio de transparencia todos esos años? Pero yo quisiera ahí también, los matices son importantes. La primera denuncia, digamos, cronológica es de Rafael Quispe, pero sea cual fuere la causa del informe de la Contraloría tuvo un papel que jugar. Y creo que también la interventora, antes de que saliera el informe de la interventora, el anuncio en general opositor era: ese informe solo va a servir para encubrir. Y finalmente no fue así. Entonces creo que también se juegan matices en cuál ha sido la ruta de persecución de estos probables delitos. Sí, ahí quisiera llamar la atención sobre todo en el tema de, escucho mucho a algunos analistas o a personas de la oposición hablar todo el tiempo de esta persona debería caer, cae, tiene que caer la otra persona y cae, pero es como todo el tiempo andan pidiendo este más, sin necesidad de ver el fondo del asunto o sin llamar la atención de hay que seguir un proceso de investigación que sin duda tiene que seguirse, ¿no? En todo caso, y no se trata, creo yo, de pedir cabeza solamente, sino de ver un poco el trasfondo también del asunto, ¿no? En perspectiva grande, si uno ve quiénes están tocados o quiénes son las personas más tocadas, uno observa que son las Bartolinas. Las Bartolinas ahora mismo en la Asamblea Legislativa Plurinacional son por lo menos el 80% de la representación de mujeres que tiene el MAS. No es una fuerza menor, es un grupo parlamentario importante y por el cual se está jugando de alguna forma el gobierno de si hay algún problema aquí adentro con alguien, tiene que ser juzgado, digamos, ¿no? Eso también a mí me parece que hay que sacarlo a colación porque es interesante, es importante. Otro aspecto que a mí me parece que igual juega un poco como que intentando generar más expectativa en la población es este fenómeno de la mediatización de la justicia, que yo le llamo, que es como, ¿qué hace por ejemplo Amalia Pando, Iván Arias y Cacho Herrera visitando a Damián Condori? Amalia Pando sale de la cárcel y dice, no, era un pobre señor que recibió el dinero y que él nos ha dicho que ese dinero era para la campaña. Yo no creo en esas ingenuidades dentro de la política en realidad, ¿no? Si está ahí adentro y si sabe que le han dado este dinero y si sabe que era para proyectos y si en algún momento se le dijo, desvía el dinero, obviamente en ese momento él tenía que haber dicho no, llamar una denuncia pública y comportarse de otra forma, si es que es en la manera en la que aparentemente dice ahora que se estaba obrando en ese momento con ese dinero, ¿no? Solo un pequeño detallito de lo que acabas de decir. Damián Condori dice que tiene una carta de abril de este año donde le dice a la interventora, tengo este dinero a mi cuenta, por favor venga a recogerlo. Ahora no sé si será verdad. A ver, yo veo el tema del clamor de la mediatización de la justicia desde un ángulo adicional al de Marcelo, y es solo la justicia o la política se mueve cuando hay escándalo porque hay atención mediática, y cuando no hay atención mediática probablemente ya no sabremos más qué pasa con los juicios. Segunda cosa, esto de que habrá una investigación, el Poder Judicial algún día dirá quiénes son culpables. Nos hemos olvidado, por ejemplo, en el camino, esta es una digresión, que la gente debía defenderse en libertad. Eso ya en el país ya nos hemos olvidado. Y yo no creo, no creo que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial puedan, en el estado en el que están, en ningún caso determinar con certeza cuál es la verdad de los hechos. No creo que estén en la capacidad, incluso ya más allá de la voluntad y la corrupción, no creo que estén en la capacidad. Y me da la impresión que
hacemos abstracción de esa situación del Poder Judicial y tiramos a ese basurero todo y decimos, sí, habrá justicia, habrá investigación, como si pudiera haberlo. Y una tercera pregunta, he sido acusado en mi casa de hacer preguntas equivocadas sobre este caso, es, ¿algún involucrado en el caso del Fondo Indígena podría defenderse en condiciones aceptables? ¿A qué te refieres? ¿A libres o qué? O sea, no tanto que libres, sino dado el clamor público contra quienes están involucrados. Si es que puede haber un caso transparente, imposible, porque la justicia, el sistema está podrido. No, pero incluso, la presión, o sea, hay tal... Ese es el asunto, el componente político, y tú hablabas, ¿quién hablaba de que en el caso de Venezuela, tanto Tuto Quiroga como Diosdado Cabello se habían hecho un favor mutuamente? Aquí tengo la impresión que el gobierno puede aprovechar con mucho entusiasmo la detención de algunas personas sospechosas y al mismo tiempo la oposición va a aprovechar para acusar al gobierno de que no están todos y que hay corrupción. Entonces, ahí tienes las dos partes. Y creo que sería, digamos, el colmo ya de la candidez decir que los del Fondo Indígena vienen en libertad mientras Carmelo López está preso por una vagoneta, o Joaquín no ha estado al borde de la cárcel cuando era opositor, ahora ya no, o si estuvo incluso algún tiempo en la cárcel. Creo que sería, pero digamos, haciéndonos abstracción de las pugnas del día, cada día en Bolivia tiene su pugna, uno diría, qué duro para la gente que está involucrada tener que así nadar contra la corriente, porque podemos suponer que incluso en ese grupo, como en los grupos de opositores que han sido acusados, habrá gente inocente. Sí, hay presunción de culpabilidad en todo caso, a mí me parece más. Del país, o sea, el país en general, ¿no? No hay presunción de inocencia y eso imposibilita que alguien que pudiera ser que está acusado falsamente pueda defenderse. O sea, digamos, la rabia y la frustración nacional con la justicia y con la corrupción, sumado a casos notorios de corrupción donde es inocultable la corrupción, la suma de eso es, en algunos casos, indefensión. ¿Será el peor ejemplo de corrupción en este gobierno? No hay que olvidarse del tema de Santos Ramírez y Cáceres, por medio, ¿no? Sí. El muerto era algo... Bueno, pero alguien del gobierno le dirá un momentito, el señor Ramírez está en la cárcel. No, y creo que es un buen dato que esté en la cárcel, pero el muerto era difícil de desatender, claro, ¿no? En términos políticos. Sí, era muy obvio, ¿no? El caso saltó por el muerto, que si no, tal vez no nos hubiéramos enterado hasta ahora de tal cosa. Del Fondo Indígena nos hemos enterado porque es obvio que las obras no están donde deberían estar y el dinero está en las cuentas personales. La pregunta que me hago en el caso de la entrevista muy buena que hace ANF a la señora Durán es si ella sabe algo. Ramos, perdón. Si ella sabe algo. Bueno, es que si las preguntas que se ha formulado, ella misma tiene respuestas. Lo que pasa es que yo creo que ella sabe lo que todos saben, que la que dirigía el directorio, la presidenta del directorio, era la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, que es la señora Nemesia Chacollo. No te olvides que uno de los motivos por los que la señora Julia Ramos está en la cárcel en este momento no es la administración de un proyecto, sino porque ella ha sido presidenta de ese directorio, es decir, ha cumplido la misma función que ha cumplido doña Nemesia. Por eso es que ella está haciendo esa pregunta. Agustín. Dale, te has estado pidiendo la palabra hace una hora. No, yo creo que el problema también está en que tú preguntabas antes si hay otros escándalos más grandes. No tenemos a la vista y no tenemos por qué inventarnos algo, pero tenemos una práctica de compras sin licitaciones, etcétera, etcétera, que se vuelven millonarias. Y que es muy difícil de determinar qué es lo que ha pasado verdaderamente con montos enormes que se han manejado en el país. Era esa la... ¿Y qué va a pasar? Porque no te olvides que me parece que por donde viene ahora la cosa es por el lado de los chinos, ¿no? Tienes ya una gran cantidad de empresas chinas trabajando en Bolivia con invitación directa, y se vienen muchas más a raíz del crédito de más de 7.000 millones de dólares que acaba de contraer el gobierno, y todas esas obras se están adjudicando sin licitación.
acaban de adjudicar el mutum por invitación directa, porque ninguna ha cumplido los requisitos para hacer el proyecto. Y resulta que como ninguna ha cumplido, le invitan a esas que no han cumplido para que ejecuten el proyecto. Es decir, estamos ante una serie de irregularidades que tienen que ver con estas normas flojas en torno a la administración pública, ¿no? La SAPCO me parece que ha pasado a la historia ya hace rato, ¿no? Bien, Agustín, te agradezco mucho por haber venido, don Gonzalo, don Marcelo, doña Mary, al Observatorio de Medios de Comunicación y Opinión Pública de Bolivia, por haber subido este programa ya en YouTube, ya lo pueden disfrutar donde quieran verlo. Queríamos hablar de Venezuela, pero Venezuela no ha cerrado, hay demasiadas denuncias. En todo caso, seguramente y en las próximas horas vamos a tener más detalles. Gracias a todos ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.